Buenos días, hoy 20 de octubre de 2020. Damos gracias a Dios por este día nuevo que nos regala. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por permitirnos conocer tu palabra, ese pan vivo bajado del cielo, que es tu Hijo Jesucristo, Señor, para que cambiemos, para que nos alimentemos de Él y crezcamos en la fe. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 12 al 22. Antes no tenían un Mesías, eran extranjeros a la ciudadanía de Israel y ajenos a las instituciones portadoras de la promesa. En el mundo no tenían ni esperanza ni Dios. Ahora, en cambio, están en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, están cerca a los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a ustedes, los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo. Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 84. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Dios anuncia la paz a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Sean como aquellos que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy hermoso saber que cada día el Señor nos alimenta con su palabra, el Señor nos educa, el Señor nos instruye, el Señor guía nuestros pasos a través de su palabra, a través de lo que Él quiere, de las instrucciones que nos da para que nosotros sigamos ese camino que Él ha trazado para nuestro bien, para nuestra propia santificación, para nuestra felicidad. Y por eso es que en la primera carta, en la primera lectura en la carta de San Pablo a los Efesios, nos muestra, Pablo
nos muestra cómo es estar sin conocer a Dios y cómo es nuestra vida conociendo a Dios. Son dos situaciones absolutamente diferentes, porque como dice la carta de Pablo a los Efesios, Cristo vino a ponerse como en medio de esa antigua vida y el comienzo de la nueva vida. Cuando Jesús entra en nuestra vida, entonces aquí está diciendo la carta a los Efesios que Él reconcilia a los hombres, que Él hace que ese odio, que ese rencor, que esa rabia, que ese enojo que hay entre hermanos se acabe, se cambie. ¿Por qué? Por misericordia, por paz, por amor, por perdón. Es una diferencia grandísima. Estar sin Dios, caminar sin Él, es caminar en oscuridad, es caminar en ceguera. Y una persona que camina en oscuridad, en ceguera, es una persona que puede, en el camino hay muchos tropiezos, hay muchos riesgos, hay muchos peligros. Y si camina en oscuridad, se puede caer y se puede perder. Y en cambio, cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando Dios a través de su palabra empieza a transformar y a cambiar nuestra vida se empieza a llenar de algo muy importante, que es paz. Los problemas, las dificultades del mundo quizás sigan siendo exactamente iguales, pero vamos a tener paz en nuestro corazón para empezar a ver las cosas de manera diferente. Hay personas que en medio de una crisis, vamos a poner un ejemplo, las situaciones tan complejas que se viven al interior de un hogar, al interior de una casa. Muchas veces ante esa situación de violencia, ante esa situación de agravios, ante esa situación de insultos, ante esa situación generalizada de vivir una vida absolutamente de guerra, de violencia en una casa, en una familia, es algo difícil de vivir. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando Dios entra en nuestra vida, Jesús, como lo muestran muchos evangelios, empieza a expulsar demonios, empieza a expulsar esas circunstancias, esas situaciones que nos causan tristeza, que nos causan dolor, que nos causan daño, que nos causan amargura, que nos causan odio. Y Él llega a llenar nuestro corazón de paz. Esa paz que protege nuestro corazón y en nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que nosotros podamos mirar las cosas desde otra perspectiva, desde otra óptica. Cuando Jesús llega con su paz a llenar nuestro corazón, esa violencia que hay al interior de nuestra familia se va acabando, se va extinguiendo, porque nosotros empezamos a entender y a mirar las situaciones de manera diferente, con los ojos del amor de Dios, con los ojos de la misericordia de Dios. Y empieza a reinar la paz, primero en nuestro corazón y luego sí a nuestro alrededor. Entonces, en esta primera carta de la primera lectura es muy importante para que nosotros entendamos cuál es esa diferencia de vivir con Dios y sin Dios, cuando vivimos en oscuridad y cuando vivimos en la luz, cuando vivimos en guerra, en odio, en rencores, pero cuando vivimos perdonando, cuando vivimos aceptando, cuando vivimos siendo tolerantes, cuando vivimos en el amor de Dios. Y por eso entonces en el Salmo dice el Salmo, Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo, dice la salvación está ya cerca y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el cielo, en Dios, la situación, repito, así siga siendo exactamente la misma afuera, las circunstancias sigan siendo iguales, cuando es en nuestro interior donde hay paz, las vemos absolutamente diferentes y vemos muchas posibilidades. Para una persona que vive en la oscuridad, los problemas son problemas. Para una persona que vive en la luz, son oportunidades de cambio, oportunidades de mejora, oportunidades de mostrar, de hacer cosas por las demás personas y obviamente por nosotros mismos. Para eso, miren algo que nos señala el Evangelio, que es muy importante, y es estar vigilantes, estar atentos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él quiere que nosotros perdamos toda la paz que Dios pone en nuestro corazón. Él nos quiere robar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, nos lo quiere robar. Él viene para matar,
para robar y para destruir, pero Cristo viene para darnos vida y vida en abundancia. Entonces Jesús aquí nos está diciendo en el Evangelio, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Cuando nosotros miramos en Efesios 6:10 cuál es la armadura, cuáles son las armas con las que nosotros tenemos que luchar de la mano de Dios contra el enemigo, una de esas es ceñirse la cintura. Ceñirse la cintura es la verdad, por cuanto recordemos que un soldado, eh, pues cuando va a ir a una guerra, cuando se va a enfrentar a un combate, pues tiene que tener bien ceñidos sus pantalones, o sea, tiene que ponerse la cintura, que el cinto de la verdad, dice en Efesios, es el cinto de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, en el capítulo 17, versículo 17. Cuando Jesús le ora al Padre, dice, Señor, Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo tiene que estar ceñida nuestra cintura? Con la palabra. La palabra de Dios es la que nos hace a nosotros estar vigilantes, despiertos, entendiendo que el enemigo puede venir en cualquier momento a atacarnos y nosotros debemos responder ante esos ataques del enemigo con las armas espirituales, esto es con la palabra de Dios. Y dice, y encendidas las lámparas. Las lámparas entonces son la luz y Cristo dice, yo soy la luz, el que está conmigo no andará en tinieblas. Entonces dice, sean aquellos, así sean como los que aguardan que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Jesús en la palabra de Dios dice que Jesús va a regresar a la tierra, que va a venir en una segunda oportunidad. Y por eso es que entonces Él dice, dichosos los que estén vigilantes, dichosos los que estén pendientes de la llegada de Dios, pero para eso tenemos que estar todo el tiempo preparados, tenemos que estar organizados. Nadie sabe cuándo es y en qué momento es, porque nos toca irnos, porque Dios nos llama de esta tierra a su presencia o porque Jesucristo viene nuevamente a la tierra. Pero cada momento debemos estar preparados. Y por eso entonces dice que cuando estamos vigilantes, estamos atentos a que Jesús llega. Por esa razón entonces estamos, digamos así, a paz y salvo y trabajando en la obra del Señor. Por eso es muy importante que nosotros así lo entendamos y démosle gracias a Dios, pidámosle todo el tiempo que Él sea el que nos guíe, el que nos oriente a través de su palabra, que sea su palabra nuestra luz, que sea su palabra y su Hijo Jesucristo, que es la palabra viva, la palabra encarnada, quien haga que nosotros día tras día, momentos tras momento, caminemos a su lado. Por eso vamos a darle gracias al Señor. Digámosle, amado Jesús, te damos gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres esa luz, Señor, que ilumina nuestro camino a través de tu palabra. Permítenos, Señor, estar vigilantes, estar atentos a todas las cosas que son tuyas porque son buenas, agradables y perfectas. Permítenos, Señor, caminar en la fe, llenarnos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu amor, de tu compasión y tu misericordia. A todas las personas que en el mundo escuchen tu palabra, Señor, tócale su corazón para que puedas tú, Señor, entrar a sus vidas, porque tú estás ahí, somos nosotros los que muchas veces cerramos las puertas. Abre puertas, Señor, despierta esos oídos, despierta, Señor, a aquellas personas que están dormidas, que están en letargo y que no se dan cuenta, Señor, que la vida eres tú. Por eso te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.